Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar un lunes más con ustedes, transmitiendo, ¿cierto?, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para que todos seamos edificados, ¿cierto?, animados a través de su Escritura y a través de su presencia, esperando, ¿cierto?, que el Espíritu Santo nos asista en esta noche, nos ayude, ¿cierto?, para poder instruir, ¿cierto?, a su pueblo. Amén. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. La palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 15 vamos a leer. Amén. Yo siempre les digo, leo una Biblia israelita, mesiánica, Kadosh, ¿ya? Para que usted la compare, ¿cierto?, con la Reina Valera. Dice, Yaxúa respondió, todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber, nunca estará sediento otra vez. Por el contrario, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, agua que brota saltando para vida eterna. Adón dijo, dame de esta agua. La mujer le dijo, para que no tenga sed, ni tenga que seguir viniendo a sacar agua. Amén. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que hay un paralelo entre la vida física y la vida espiritual, nuestra alma. La alma tiene que ver con la voluntad, con nuestra voluntad, tiene que ver con la mente, tiene que ver con las emociones, nuestras emociones. Hoy día, a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor, nosotros vamos a ver y vamos a analizar lo que influye la palabra del Señor en nuestra alma, en nuestro espíritu. Cómo la palabra del Señor, el mensaje de Dios nos va animando. A través de este pasaje que nosotros hemos leído, dice que Yaxúa, nuestro Señor Jesucristo, dijo, todos los que beban de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber, nunca estará sediento otra vez. Por el contrario, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, agua que brota saltando para vida eterna. Este es el caso de la mujer samaritana, ¿cierto?, con Yaxúa. Una palabra, ¿cierto?, que habla aquí en el versículo 14, versículo capítulo 4, versículo 14. Yo les doy, lo que yo les doy, dijo Yaxúa, se convertirá en una fuente de agua dentro de él. ¿Dentro de él? ¿Dentro de dónde? Dentro de nuestra alma. Dentro de nuestro espíritu, esa agua. Nuestra alma, amado, nuestra alma necesita agua y alimentos espirituales. La mujer samaritana confundió las dos clases de agua porque es imposible que nadie le hubiera hablado antes del hambre y la sed espiritual. Esta hambre espiritual tiene que ver con nuestra alma. Cuando Jesús habló en el Mateo capítulo 5, dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una sed espiritual. Nosotros, amados hermanos, nosotros no nos privamos de comida ni de agua cuando lo requiere, ¿cierto? Necesitamos comer, necesitamos beber agua, aunque a muchos no son buenos para agua, ¿cierto? Pero nuestro cuerpo físico necesita comida.
necesita agua. ¿Y por qué privamos a nuestra alma? Mire lo que le voy a decir. ¿Por qué nosotros privamos a nuestra alma de comida y de agua? Nuestra alma necesita eso. Nuestro espíritu necesita de eso. Nuestra alma, amados hermanos, necesita de la palabra viviente, de la palabra que está escrita. Necesita de Yahshua, necesita de la palabra escrita, la Biblia, y esa es la que puede satisfacer el hambre y la sed del alma. No hay otra cosa que puede satisfacer nuestro espíritu. Por eso Yahshua dijo, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, dentro de él. Esa agua que está hablando Jesucristo es una metáfora que dice agua que brota saltando para vida eterna. Entonces, cuando hablamos, amados, de la vida eterna, estamos refiriéndolo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso dice en Juan 7:37, este río de agua viva que se mantenga viniendo a mí para beber, que se mantenga viniendo a mí. Esta sed, esta palabra, ¿cierto? Esta palabra que hace bien a mi vida. Las palabras de Yahshua dijo, vengan a mí y beba. Así como nosotros, nuestra parte física necesita de, como le dije anteriormente, de agua, también nuestra alma, nuestro espíritu necesita de esa agua espiritual, que nos alimente. Hay bendiciones, ¿cierto?, en la palabra del Señor, que genera a nuestra vida, ¿cierto?, el Mesías, el Señor, aguas de la fuente de la salvación, como decía Isaías, esa fuente de la salvación. Cuando Isaías hablaba esta palabra, decía, miren a mi Dios, es mi Salvador, Él es mi Salvador, de Él viene esta agua, yo confiaré en Él y no temeré. ¿Cuántos hoy en día están con temor? ¿Tienen miedo? Entonces, amado, tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en el Salvador. Isaías decía, porque Yahweh es mi gloria y mi alabanza, Dios es mi gloria y mi alabanza. Y Él ha venido a ser mi salvación. Cuando viene la salvación, amado, cuando viene la salvación al ser humano, Isaías dice, entonces sacarán con alegría agua de la fuente de la salvación. Es ahí donde nosotros podemos tomar de esta agua. Isaías decía, porque yo derramaré agua a los sedientos que caminan en tierra seca. Este mundo está necesitado de la palabra del Señor. Necesita de la palabra. Dice Isaías, dice, y arroyos en el suelo seco. Yo derramaré de mi espíritu sobre tu descendencia. Mi bendición sobre tus hijos. Ellos brotarán como hierba entre los arroyos, como sauce junto a la ribera. Hay una influencia, amado, del Espíritu. Hay una influencia del Espíritu Santo. Hay una influencia de torrentes de agua, de bendiciones del pueblo por Dios, mediante la fusión de su Espíritu que hará que se multipliquen. Esa agua que habla Isaías no se refiere a la transformación del desierto, aunque también, amado, nosotros hemos visto muchos desiertos donde llueve y están en tierras áridas y secas y brotan flores, ¿cierto? Esa agua que cae del cielo a los desiertos, así también esa agua que viene del cielo a nosotros nos hace florecer nuestro corazón. Amados,
Yahweh dice que estará continuamente con nosotros. Jesucristo lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Es su presencia, su espíritu. El pueblo de Israel, amados, en Isaías 58, habla del ayuno. Ellos pasaban días enteros, amados, echándose ceniza en ayuno a Yahweh. Pero eso que hacían ellos no era lo que Dios quería, el ayuno. Dios le dijo, llamarás y Yahweh responderá. Mire, amado, lo que dice la Biblia, se lo voy a leer. Dice, yo no he escogido tal ayuno, dice Yahweh. Libera toda carga de iniquidad, desata las coyuntas de los yugos, deja ir libre a los oprimidos, cancela todas tus cuentas injustas y parte tu pan para el hambriento y toma a los pobres sin hogar y llévalos a tu casa. Viste a las desnudo, cuando los veas, cumple tus obligaciones para con tu propia descendencia. Entonces tu luz brotará como la mañana y tu salud brotará como rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahweh te seguirá. Entonces dice, llamarás y Yahweh te responderá. Llorarás y mientras habla, él dirá, aquí estoy. Si remueven el yugo entre ustedes para la falsa acusación y calumnia, y le dan pan al hambriento de corazón y satisfacen las necesidades del alma afligida, entonces tu luz se levantará en la oscuridad y tus tinieblas serán como mediodía. Y yo estaré continuamente contigo. Amado, el pueblo de Israel estaba en ayuno, en silicio, pero Dios le dice, este no es el ayuno que yo les dije. El verdadero ayuno era que compartir el pan con los demás, con los hambrientos, satisfacer las necesidades del alma que estaba afligida. Eso es lo que quería Dios. Nosotros tenemos fe en Yahshua, pero nuestra fe carece de sinceridad si no alcanza a otros. No podemos ser salvos mediante obra de servicio. El ayuno, amado, era para cortar ligaduras de impiedad. El ayuno quizás muchas veces puede beneficiarlo físicamente y espiritualmente a la persona. Pero en su mejor parte solo ayuda a la persona que lo realiza. ¿Cierto? Pero nuestro servicio, amados, tiene que ir más allá del crecimiento personal, que produzca acciones de bondad, de amor, de justicia, de generosidad. Ir por el otro para aquellos que necesitan de esta agua espiritual. Agradar a Dios es algo más que dejar de comer o hacer algo. Es agradarlo, aplicar su palabra a nuestra sociedad. El alproa, el amor al prójimo. Dios promete, dice la palabra del Señor, que promete el Espíritu Santo a todo aquel que cree. Yahshua es el Mesías, algo que solo el Mesías puede hacer. Él lo puede hacer. Estos ríos de agua viva pueden fluir en el profundo de su ser si usted lo requiere. Todo, dice el Señor, todo el que pone su confianza en mí, todo el que cree en mí. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que había de recibir más adelante a los que confiaran en él. El Ruach HaKodesh. Amados hermanos, la vida eterna, amado, es una expresión de agua viva. Es una corriente de agua. La vida eterna es una expresión también para recibirse el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Los dos van juntos. La vida eterna y el Espíritu Santo, los dos van juntos.
El que tiene el Espíritu Santo tiene vida eterna. Donde quiera que se acepte el Espíritu Santo, trae vida eterna. Él trae vida eterna para su vida. El Espíritu Santo dio poder a los seguidores de Yahshua en Pentecostés cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Y desde entonces, amados hermanos, ha estado al alcance de todos los que aceptan a Yahshua como Salvador. Todos los que aceptan al Señor. Amado, nuestra alma necesita de este torrente de agua. Necesita del Espíritu Santo. Por eso siempre decimos que el Espíritu Santo es el que nos convence. Nuestra alma. Nuestro Señor entendió, amado, que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba y que bautizaba más que los discípulos de Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino que los que bautizaban eran sus discípulos. Él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ya habían surgido la oposición en contra de Yahshua, en especial de parte de los fariseos. Se sentían molestos con la popularidad y el mensaje de Yahshua, que muchas veces contradecía las enseñanzas de los fariseos. Entonces, cuando Jesús empezaba su ministerio, no era el momento, amados hermanos, no era el momento de enfrentarse abiertamente a aquellos líderes, por lo que dejó Jerusalén, dice, y viajó al norte de Galilea. Y era necesario, dice, pasar por Samaria. Por Samaria. Samaria era la capital, amados hermanos, del reino del norte, que cayó en manos de los asirios y deportaron muchos judíos a Siria y trajeron extranjeros para que se establecieran allí y ayudaran a mantener la paz. Entonces, del matrimonio entre aquellos extranjeros y los judíos que quedaron, surgió una raza mixta, que era la raza samaritana. Era impura en la opinión de los judíos que vivían en Judá, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, amados, nosotros vemos que los judíos que eran puros odiaban a esta raza mixta de los samaritanos. Los judíos hacían todo lo posible por no viajar a través de Samaria, porque ahí es donde estaban, ¿cierto?, esta clase, esta raza mixta. Pero Yahshua, amados hermanos, no tenía motivo para vivir con dichas restricciones culturales. La ruta a través de Samaria era más corta y esa fue la que tomó Yahshua. Entonces, amado, dice la palabra del Señor que llegó al pueblo de Samaria, llamado Siquén, cerca del campo de Jacob, que había dado a su hijo José. El pozo de Jacob estaba allí. Entonces Yahshua, agotado de su viaje, dice, se sentó junto al pozo y era como el mediodía. Y una mujer samaritana vino a sacar un poco de agua y Yahshua le dijo, dame un poco de agua. Amado, nuestro Señor se cansaba. ¿Por qué? Porque Él tomó una forma de siervo, una forma humana. Él se cansaba, Él lloraba, se entristecía, igual tenía las mismas emociones que teníamos nosotros, aunque era Dios. Pero era necesario, amado, que Él viniera para que se cumpliera el plan y el propósito de Yahweh, que es la salvación. Dice que el pozo de Jacob no era un pozo de manantial, sino que el agua que se acumulaba en el fondo era cuando caía la lluvia, cuando caía el rocío, a ese pozo. Y 2 veces al día, dice que en la mañana y en la tarde, las mujeres iban a sacar agua. Pero esta mujer samaritana
dice que fue al mediodía. ¿Por qué iba al mediodía? ¿Por qué no iba a la hora que iban las otras mujeres? Quizás por no encontrarse con las otras personas debido a su reputación. Porque las mujeres judías quizás odiaban, ¿cierto?, a la samaritana. Pero Yahshua, amados, nuestro Señor Jesucristo, dio a esta mujer un mensaje extraordinario acerca del agua pura y fresca que puede satisfacer la sed espiritual para siempre. A nuestra alma. Esta mujer samaritana dice que vino a sacar un poco de agua y Yahshua le dijo, dame un poco de agua, porque sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, un judío, me pide agua a mí, a una mujer samaritana? Como le decía anteriormente, porque los judíos no se asocian con la gente samaritana, porque era una raza odiada, una raza mixta, una raza de mala reputación, según los judíos. Y este pozo dice que estaba en un lugar público. Ningún judío, amados hermanos, respetable, le hablaba a una mujer bajo estas circunstancias. Pero Jesús lo hizo. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, esta palabra del Señor, el Evangelio, amados hermanos, es para todos, sin importar raza. A eso vino Cristo, a este mundo, sin posición social ni pecado cometido. El Evangelio es para todos. Y nosotros, amados, como hijos de Dios, debemos estar preparados para extender su reino en todo tiempo y en cualquier lugar. Jesús cruzaba cualquier barrera por predicar las buenas nuevas. Y quienes lo seguimos, no podemos hacer menos, porque somos sus seguidores. Y nuestra alma está recibiendo de esta agua viva. Esta agua viva, cuando usted recibe de esta agua viva, es una sed de Dios. Y cuando usted tiene esa sed de Dios, esa sed de la palabra del Señor, su vaso, su alma está llena de Dios. Y usted necesita hablarle a otro de Dios. Entregar, ¿cierto?, lo que Dios le ha entregado a su vida. Por eso el salmista, en el Salmo 42, versículo 1 y 2, cuando dice, mi alma te anhela, así como el siervo añora la fuente de agua, oh Yahweh, así mi alma te anhela. Mi alma te anhela. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma está sedienta por Dios, por este Dios viviente. Necesito sentirte, Señor. Sentir su presencia, sentir su espíritu. ¿Cuándo podré estar delante de ti, Dios? Nuestras almas, amados hermanos, dependen de Dios. Depende de Dios. Los que lo buscan y desean comprenderlo encontrarán una vida que no tiene final. Pero al sentirse separado de Dios, apartado de Dios, este salmista dice que no descansaría hasta que su relación con Él se restaurara, porque sabía que su vida dependía de ello. Amados, David cometió pecado, pero él necesitaba de Dios, necesitaba que Dios le perdonara. Cuando él decía, no aparte de mí tu Santo Espíritu, él necesitaba de Dios. Por eso Isaías dice, vengan a las aguas, vengan, compren, coman, sí, vengan, compren sin dinero y escúchenme. Busquen a Yahweh y lo encontrarán. Llámelo mientras todavía está cerca. Él está cerca todavía. Está más cerca de lo que usted se imagina. Y Él nos está ofreciendo, ¿cierto?, de agua y de alimento gratuito que nutre a nuestras almas.
Muchas veces nosotros, amados hermanos, vemos que el tiempo se acaba. Quizás nosotros, cada uno, nos vamos haciendo más viejos, ¿cierto? Vamos entrando en edad. El tiempo se acaba. Ahí vemos una decadencia espiritual. Y el mundo ignora la voz de Yahweh, ignora la voz de Dios. Tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, que Él puede nutrir nuestra alma. ¿Cómo la obtenemos? La palabra nos enseña. Isaías 55, versículo 1, versículo 2 y versículo 6. Se los voy a leer. Dice, todos ustedes que están sedientos, vengan a las aguas. Ustedes sin dinero, vengan, compren y coman. Sí, vengan, compren sin dinero vino y leche y son gratuitos. ¿Por qué gastar dinero por lo que no es comida? Subornar en lo que no satisface, dice. Escúchenme cuidadosamente, ustedes comerán bien, disfrutarán de la grosura de la tierra. Busquen a Yahweh y lo encontrarán. Llámenle mientras todavía está cerca. Él dice, vamos, vengan. Y nosotros tenemos que decir, vamos. Cuando Dios nos llama, nosotros decimos, vamos. Cuando Él dice, vengan, nosotros decimos, vamos, Señor, yo quiero ir. Y cuando Él dice, escúchenme, nosotros le oímos. Nosotros le oímos. Y cuando dice, busquen a Yahweh y lo encontrarán. Busquen. Nosotros buscamos y clamamos a Dios. Nosotros buscamos su presencia y clamamos a Dios. La salvación de Dios, amados hermanos, se ofrece gratuitamente. Es la que nutre nuestras almas. Y debemos recibirla con vehemencia. Moriremos de hambre espiritual sin su alimento, como sin duda moriremos de hambre física sin el pan diario. Si nosotros no alimentamos nuestra alma, amado, el pueblo de Israel, cuando entró en la apostasía, dice que cavaron cisternas rotas. Esas cisternas rotas, amado, era cuando se apartaban de Dios. Se apartaban del agua, del manantial de Dios, del torrente de Dios. Amados, las cisternas que escogió el pueblo de Israel estaban rotas y vacías. Así como esas cisternas rotas muchas veces se siente el ser humano sin Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, sin su amor. El pueblo dice que constituyó sistemas religiosos para almacenar la verdad, pero no tenían valor alguno. Amados, hay una pregunta que podemos hacerlo en esta noche. ¿Por qué nos debemos tomar de las promesas quebrantadas de cisterna inestable, que puede ser dinero, poder, sistema religioso, cualquier cosa pasajera que colocamos en lugar de Dios? Cuando Dios nos está prometiendo refrescarnos constantemente con Él mismo, con su presencia, con las aguas vivas. No tenemos que buscar sistemas religiosos para estar llenos, ¿cierto?, nuestra alma. El dinero nos satisface, el poder tampoco. Ni los sistemas religiosos tampoco van a satisfacer nuestra alma. Solamente la presencia de Dios. Por eso Jesús, cuando le dice a la mujer samaritana, le dice, si conocieras el don de Yahweh, si tú conocieras el don de Yahweh, lo que Yahshua decía, lo que Cristo decía, él era el Mesías. Y el Mesías es el que puede dar este regalo en la necesidad del alma, en la purificación del pecado. Como decía Zacarías, todo lugar será abierto. ¿Para qué? Para el perdón.
para el poder limpiador de Dios a través de su presencia, el poder del Espíritu Santo, esta corriente eterna de agua que fluía en el templo de Zacarías, en lo que puede fluir en tu corazón, en tu alma. Ezequiel dice que veía agua fluyendo, aguas que estaban fluyendo. Esas aguas, amados, tiene que ver con el perdón de Dios. Desde el trono de Yahweh fluye agua viva. Él está sentado en su trono. Y pueden fluir estas aguas para tu vida, una fuente de salvación que satisface por completo. En esta noche, ¿tiene usted sed espiritual? Beba de la fuente. Pida a Yahshua que lo perdone y le dé la salvación. A Dios se le llama manantial de vida, manantial de aguas vivas. Es decir, que podía dar agua viva, que iba a saciar para siempre la sed de nuestra alma. Él es el Mesías y solo Él puede dar este regalo para la necesidad de nuestra alma, para la necesidad de tu alma. Si tú tienes algún problema, alguna necesidad, Dios te la puede dar. Solamente tenemos que orar a Él por esa necesidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este mensaje. Te alabamos, te glorificamos. Tú eres el Alfa y el Omega. Tú eres el principio y el fin, el creador del cielo y la tierra. Gracias, haz tu voluntad, Padre amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque las vidas de aquellos que están clamando, de aquellos que están orando. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Señor, en esta hora te pido por sus almas, Señor. Te pido por sus necesidades, Padre. Y te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque puedo entender que tú eres un Dios de amor. Que a través de tu presencia, de tu amor, tú puedes tocar los corazones, las vidas. Aquellos que son sinceros, Padre. Perdona aquellos pecados, Señor. No los dejes caer en la tentación, líbralos del mal. Líbralos del maligno, Señor. No los metas en esa tentación, Padre. Toda esta palabra sea para la gloria tuya, Padre amado. Gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros. Y lo estaríamos, ¿cierto?, ya viendo el próximo lunes, ¿cierto?, a las 20 horas. Dios mediante. Amén. Esté compartiendo con sus amigos, con sus vecinos, poniendo un like, ¿cierto? Y esto nos ayuda mucho para seguir, ¿cierto?, predicando el mensaje de nuestro Señor. Así que esté atento, ¿cierto?, cuando ya estemos transmitiendo y esperando que esta semana sea muy bendecida, que sea prosperado, ¿cierto?, en todas las cosas, así como está prosperando su alma, su salud. Esa alma que necesita de la presencia, que necesita del mensaje de nuestro Señor. Así que Dios los bendiga y estaríamos viendo, si Dios quiere. Amén.